Durante 2000 años, el relato de Jesús de Nazaret ha marcado la historia de la humanidad. Su nacimiento fue celebrado por sabios del Oriente, su vida fue guía para millones, su muerte fue tragedia, y su resurrección, el fundamento de una fe mundial. Pero hay algo que rara vez se menciona. ¿Qué ocurrió durante los años perdidos de Jesús, aquellos 18 años de los que los evangelios no dicen ni una palabra? ¿Y qué sucedió realmente después de la crucifixión? ¿Fue la cruz su final, o simplemente una estación más en un largo viaje espiritual? En este documental, exploraremos una teoría que ha sido rechazada, ridiculizada e ignorada durante siglos. Una historia que conecta a Jesús con antiguos monasterios del Himalaya, con sabios budistas y con una tumba olvidada en las montañas de la India. Prepárate para descubrir la posible vida secreta de Jesús, antes y después de la cruz. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan el nacimiento de Jesús, su presentación en el templo, el bautismo por Juan, y luego, abruptamente, nos llevan a los últimos 3 años de su vida pública. Pero entre los 12 años, cuando Jesús asombra a los sabios en el templo, y los 30, cuando comienza su ministerio, no sabemos nada. Casi 2 décadas de silencio. ¿Qué hizo Jesús durante todo ese tiempo? ¿Se quedó en Nazaret como carpintero, llevando una vida sencilla? ¿O se embarcó en un viaje espiritual más allá de las fronteras de Roma, hacia las tierras donde florecían religiones milenarias como el hinduismo y el budismo? A finales del siglo XIX, el mundo conoció un hallazgo explosivo. El viajero ruso Nicolás Notovich afirmó haber descubierto manuscritos en el monasterio tibetano de Emis, en Ladakh, al norte de la India. En esos textos se hablaba de un joven llamado Isa, un extranjero venido de Occidente que llegó a la India en busca de conocimiento espiritual. Este joven, según los monjes budistas, estudió los Vedas, convivió con los brahmanes y más tarde con los budistas. Predicó la igualdad entre castas, la compasión, el amor al prójimo, y fue perseguido por las autoridades religiosas de la época. Finalmente, Isa habría regresado a su tierra natal, donde fue condenado por el poder político y religioso, y luego crucificado. ¿Quién era Isa? Para los monjes de Emis, Isa no era una figura legendaria, sino un personaje real que vivió entre ellos. Notovich publicó sus hallazgos en 1894 en el libro La vida desconocida de Jesucristo. Fue inmediatamente atacado por académicos de la época, que lo acusaron de falsificación. Sin embargo, años después, otros investigadores como Swami Avedananda, Nicholas Roerich y Holger Kersten, confirmaron haber visto manuscritos similares en la misma región. ¿Y si Isa no era otro que Jesús de Nazaret? El nombre Isa era el modo en que los musulmanes y budistas del Asia Central se referían a Jesús. El Corán mismo lo llama así, Isa y Maryam, Jesús hijo de María. ¿Coincidencia o prueba histórica silenciada? En la época de Jesús, la ruta de la seda unía el Mediterráneo con la India y China. Caravanas de comerciantes, peregrinos y sabios transitaban desde Jerusalén hasta Cachemira, pasando por Persia, Afganistán y el Himalaya. Egipto, donde Jesús vivió con sus padres cuando huyeron de Herodes, era también un cruce de culturas espirituales. La posibilidad de que un joven buscador de sabiduría como Jesús emprendiera un viaje hacia el este no era descabellada, era incluso probable. Jesús era un niño prodigio. Con 12 años debatía con los sabios del templo. ¿Realmente pasaría sus siguientes 18 años simplemente como carpintero? ¿O buscaría comprender los misterios divinos en tierras donde la meditación y la reencarnación eran parte de la vida cotidiana? Los paralelismos entre las enseñanzas de Jesús y las de Buda han sido observados por estudiosos durante siglos. Amar al prójimo. No responder al mal con mal. La importancia de la compasión. El desapego de lo material. Incluso algunas parábolas tienen estructuras semejantes. ¿Pudo haber aprendido Jesús estas enseñanzas directamente en la India? En los monasterios budistas, los estudiantes seguían una vida de contemplación, silencio y servicio. Jesús aparece años después predicando un mensaje profundamente espiritual, distinto al judaísmo tradicional, hablando del reino de los cielos dentro de nosotros, muy similar al concepto de iluminación interior. En 1922, Swami Avedananda, discípulo de Sri Ramakrishna, viajó a Emis y afirmó haber visto con sus propios ojos los manuscritos que hablaban de Isa. Nicholas Roerich, pintor y filósofo ruso, también visitó Ladakh y escribió sobre la tradición local que afirmaba que Jesús había estado en la región. Según los monjes, el sabio occidental enseñó amor,
ayudó a los pobres y fue profundamente respetado. Fida Hasnain, arqueólogo y exdirector de archivos en Cachemira, documentó durante décadas evidencias de la presencia de Jesús en el norte de la India. Según él, existía una fuerte tradición oral entre los pueblos del Himalaya que hablaba de un hombre venido de Israel, que enseñaba la verdad y que era llamado por muchos el Hijo de Dios. Los años perdidos de Jesús siguen siendo un misterio sin respuesta oficial. La Biblia calla. La historia académica lo ignora. Pero los ecos del este susurran otro relato. Un joven iluminado, sediento de verdad, viajando a las tierras de Buda y Krishna, aprendiendo de sabios antiguos, y regresando a su tierra con una sabiduría que desafiaba a los poderosos. ¿Y si esa es la parte de la historia que nunca nos contaron? ¿Jesús sobrevivió a la crucifixión? La crucifixión de Jesús es uno de los momentos más conocidos de la historia religiosa. Representa el sacrificio, el perdón y la redención. Pero, ¿y si la historia no terminó en la cruz? ¿Y si Jesús, en lugar de morir, sobrevivió? La resurrección es la piedra angular del cristianismo. Sin embargo, también es el evento más debatido, incluso dentro de círculos teológicos. El Evangelio de Marcos, el más antiguo, termina abruptamente con la tumba vacía. Los versículos que narran la aparición física de Jesús fueron agregados posteriormente. Y en los Evangelios apócrifos, los detalles varían radicalmente. Algunos muestran a Jesús resucitando en espíritu. Otros lo presentan comiendo, caminando, hablando, como si estuviera vivo físicamente. ¿No podría eso sugerir que Jesús nunca murió realmente? Una de las teorías más controversiales es la llamada Esbón Theory, propuesta desde el siglo XVIII por pensadores como Karl Barth y retomada por investigadores modernos. Esta hipótesis sugiere que Jesús no murió en la cruz, sino que cayó en un estado de inconsciencia profunda, interpretado como muerte. Considera estos puntos clave. Jesús estuvo colgado por pocas horas. Los condenados solían agonizar durante días. Pilato se sorprendió de que muriera tan rápido, Marcos 15:44. Le rompieron las piernas a los otros crucificados para acelerar su muerte, pero a Jesús no. En su lugar, un soldado le atravesó el costado con una lanza, y según el Evangelio de Juan, salió sangre y agua. ¿Un cuerpo muerto sangra? No. La hemorragia sugiere que su corazón aún latía, aunque débilmente. El sudario de Turín, venerado por siglos como la mortaja de Jesús, ha sido objeto de múltiples investigaciones científicas. En 1978, un grupo de expertos forenses, Proyecto Sturp, analizó la tela por varios días. Las marcas de la imagen mostraban señales de tortura, flagelación y crucifixión. Pero también revelaron algo más inquietante, la falta de descomposición orgánica. Y lo más sorprendente, rastros de fibrina, una proteína que solo se libera cuando hay flujo sanguíneo en vida. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo pudo haber estado vivo al momento de quedar envuelto. Otro detalle sospechoso es el papel de José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran miembros del Sanedrín, pero actuaron en secreto. Según Juan 19:39, Nicodemo llevó una mezcla de mirra y áloe, unos 34 kilogramos, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero la mirra y el áloe no eran utilizados en procesos de embalsamamiento como en Egipto. Eran conocidos como sustancias medicinales, especialmente para tratar heridas y recuperar fuerzas. Estaban preparando un cadáver o intentando curar a un hombre aún con vida. 3 días después, el sepulcro está vacío. La piedra removida. Las vendas aún allí. Jesús aparece a sus discípulos. Come con ellos. Muestra sus heridas. Pero también insiste una y otra vez, no me toques, como le dice a María Magdalena, porque aún no he subido al Padre. Una forma de decir, no estoy muerto, pero aún estoy sanando. Si Jesús sobrevivió, tenía 2 opciones, esconderse o marcharse. En Mateo 28:10, les dice a sus discípulos, id a Galilea, allí me veréis. Galilea era una región cercana a rutas comerciales hacia Damasco y Persia. Según varios textos gnósticos, Jesús no ascendió físicamente al cielo, sino que se retiró hacia tierras lejanas. Algunos sostienen que incluso vivió muchos años más, fundando comunidades en Siria y más allá. Pero la tradición más potente lo sitúa en Cachemira, al norte de la India. Desde Galilea,
era perfectamente posible viajar hacia Oriente por rutas utilizadas desde hacía siglos por comerciantes y peregrinos. La ruta de la seda conectaba el Imperio Romano con Persia, Bactria, el norte de la India y el Tíbet. En estas rutas también circulaban ideas religiosas, el budismo, el zoroastrismo y, más tarde, el cristianismo nestoriano. ¿Y si Jesús caminó entre estas tierras no como misionero, sino como buscador de paz, como maestro anónimo, como hombre liberado? Por supuesto, muchos rechazan esta hipótesis. Argumentan que no hay pruebas concluyentes, que la fe cristiana se desmoronaría sin la resurrección literal, o que las fuentes son dudosas. Pero incluso dentro de los propios evangelios, hay señales de que algo no encaja del todo. Testimonios divergentes. Descripciones ambiguas. Actos que parecen más humanos que divinos. El problema, tal vez, no es que la historia sea falsa, sino que sea incompleta. Aceptar que Jesús pudo haber sobrevivido no niega su divinidad. Al contrario, lo hace más cercano, más comprensible, más admirable. Un hombre que pasó por el dolor, que fue traicionado, torturado, y aún así, eligió no devolver odio, sino amor. Un hombre que sanó, y que, tal vez, siguió caminando entre nosotros por muchos años más. Tal vez, el verdadero milagro, no fue que venciera la muerte, sino que viviera con tanta plenitud, que ni la cruz pudo detener su misión. Si Jesús sobrevivió, ¿dónde fue a parar? ¿Qué tierra acogió sus pasos finales? En el corazón de Cachemira, existe una tumba olvidada, cubierta de misterio, venerada por algunos, y silenciada por otros. Dicen que allí reposa un sabio venido de Occidente. Un hombre con heridas en las manos y en los pies, llamado Yusasaf. ¿Será esa tumba la última morada de Jesús? La tumba olvidada de Rosabal y el sabio llamado Yusasaf. En el corazón del valle de Cachemira, al norte de la India, existe una tumba ancestral envuelta en misterio. No está en Roma, ni en Jerusalén, ni en algún sitio sagrado del cristianismo, sino en Srinagar. Su nombre es Rosabal. Para la mayoría, una tumba más. Pero para algunos, es el lugar donde yace Jesús de Nazaret. Allí, bajo tierra, se encuentra un personaje enigmático, Yusasaf. ¿Quién fue? ¿Un santo sufí? ¿Un profeta oriental? ¿O acaso, el mismísimo Jesús? ¿Quién era Yusasaf? Los textos antiguos de Cachemira hablan de un sabio llegado del oeste. Su nombre era Yusasaf, nombre que algunos traducen como el líder de los curados o el recogedor de ovejas. Se decía que era un hombre alto, de piel clara, barba espesa, mirada compasiva. Hablaba de amor, de compasión, de un Dios único. Y sanaba con las manos. Llegó a Cachemira hace más de 2000 años, y se estableció entre los ascetas y sufíes. Allí predicó hasta una edad avanzada. Murió pacíficamente, rodeado de discípulos, y fue enterrado en Rosabal. Pero, ¿quién era realmente? Existen varios documentos que hacen referencia a Yusasaf, algunos incluso conservados en archivos de monasterios sufíes y budistas. Tariq Kashmir, siglo XVI, menciona a un profeta extranjero llamado Yusasaf que llegó desde Siria. Bhavishya Mahapurana, texto hindú, datado entre los siglos II VDC, habla de un hombre de tez clara, nacido de una virgen, que llegó a India desde el oeste, se llamaba Isamasi, y predicaba en Cachemira. Ikmaluddin del imán persa Nuruddin, relata que Jesús escapó hacia el este tras la crucifixión, predicó entre los israelitas del exilio y murió en Cachemira. Las similitudes no son simples coincidencias. Isa es el nombre de Jesús en árabe. Masi significa el ungido, o Mesías. Puede ser que estos textos estén contando, desde otra cultura, la misma historia que los evangelios dejaron incompleta. Rosabal, cuyo nombre significa la tumba del profeta, se encuentra en el barrio de Kanyar, en Srinagar. A simple vista, parece una pequeña estructura rectangular, cubierta con tejas verdes. Dentro, hay un sarcófago de piedra, orientado hacia el este y oeste, como era costumbre entre los judíos, y no hacia la Meca, como en las tumbas musulmanas. En el interior, también se encuentra una losa de piedra con marcas en forma de cicatrices, que algunos interpretan como heridas en las manos y los pies. ¿Marcas de crucifixión? Una inscripción antigua en el muro interior señala que el santo allí enterrado vino de un país lejano, escapando del tormento. ¿Por qué está cerrada? Desde hace algunas décadas, las autoridades religiosas decidieron cerrar el acceso al público. La tumba fue sellada,
las visitas restringidas y cualquier intento de investigación bloqueado. ¿Por qué tanto misterio en torno a una tumba de un simple santo? En 2002, el historiador alemán Holger Kersten y otros investigadores fueron expulsados de Cachemira tras sugerir públicamente que Jesús estaba enterrado allí. ¿Estamos frente a un secreto incómodo para religiones establecidas? ¿Un lugar donde convergen verdades que podrían cambiar la historia sagrada del mundo? No es un detalle menor que Cachemira ha sido durante siglos el hogar de tribus que afirman ser descendientes de los israelitas. Los Baní Israel de la región siguen costumbres hebreas. No comen cerdo, practican la circuncisión, celebran ciertos sábats y hasta pronuncian palabras que recuerdan al hebreo antiguo. ¿Pudo haber llegado Jesús allí, reconociéndolos como su pueblo perdido? ¿Un intento de reunir las ovejas extraviadas de Israel, como él mismo había dicho? Yusasaf también es descrito como un hombre de luz, un maestro espiritual que vivía con humildad y enseñaba mediante parábolas. ¿Te resulta familiar? La tradición sufí, rama mística del Islam, reconoce a Jesús, Isa, como uno de los grandes maestros de la iluminación. De hecho, muchos poemas sufíes lo describen como un asceta iluminado, un sabio que venció al ego y al mundo. ¿No encaja esa descripción más con un Jesús que viajó al este y vivió en silencio, que con uno que desapareció en el cielo en una nube? Muchos investigadores contemporáneos han seguido el rastro de esta teoría. Entre ellos, Nicolás Notovich 1894, monje ruso que afirmó haber visto manuscritos tibetanos sobre Isa, el santo nacido de una virgen en Israel. Holger Kersten 1983, autor del bestseller Jesús vivió y murió en la India, donde recopila fuentes antiguas, evidencia médica y hallazgos arqueológicos. Fida Asnain, historiador cachemir, defendió públicamente que Yusasaf y Jesús eran la misma persona, y que los documentos originales fueron silenciados para proteger dogmas religiosos. Incluso la BBC realizó un documental en 2007 titulado Jesús murió, en el cual se mostraba la tumba de Rosabal y se entrevistaban lugareños que afirmaban, sí, aquí está Isa. Mentira, mito o verdad silenciada. Los críticos acusan a estas teorías de ser fantasiosas, de carecer de pruebas sólidas o de basarse en coincidencias. Sin embargo, lo mismo podría decirse de muchos relatos aceptados por fe. ¿Qué es más difícil de creer? ¿Que un hombre sobrevivió a la crucifixión y vivió en paz en el Himalaya? ¿O que resucitó físicamente, subió al cielo, y nunca más fue visto? La respuesta, tal vez, no está en los textos, sino en la disposición a mirar más allá del dogma. ¿Por qué nos ocultaron esto? ¿Qué pasaría si se confirmara que Jesús vivió en India? Las estructuras religiosas se tambalearían. La autoridad del Vaticano se vería cuestionada. Las divisiones entre cristianos, musulmanes, hindúes y budistas se harían irrelevantes. Tal vez por eso, la historia de Yusasaf ha sido relegada al margen. Su tumba sellada, sus textos ocultos, sus seguidores silenciados. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde fluir. Si Jesús vivió, enseñó y murió en India, entonces su mensaje trasciende toda frontera. No pertenece solo a Occidente, ni a una religión. Es un legado universal. Tal vez, al buscar a Jesús, no debamos mirar solo hacia el cielo, sino también hacia las tierras sagradas del Himalaya. Y tal vez, solo tal vez, aún queda un último mensaje por revelar. ¿Nos contaron toda la historia de Jesús? Durante más de 2000 años, el mundo vivido bajo una sola narrativa, la del Jesús nacido en Belén, crucificado en Jerusalén y ascendido al cielo. Pero, ¿y si esa historia no es todo lo que ocurrió? ¿Y si los años perdidos de su juventud, su misteriosa desaparición tras la crucifixión y la existencia de una tumba en la India nos están diciendo algo más profundo? ¿Y si el verdadero viaje de Jesús fue más largo, más humano y, paradójicamente, más divino? Si Jesús estuvo en India, estudió con sabios budistas y brahmanes, aprendió de los Vedas y del Dharma, convivió con sufíes y yogis, entonces su mensaje no era patrimonio exclusivo de ninguna religión. No fue cristiano. No fue judío ortodoxo. No fue hindú. Fue un puente entre mundos. Un faro espiritual que bebió de todas las fuentes para dejar un mensaje universal. El reino de Dios está dentro de ti. ¿Quién se beneficia del silencio? Es lícito preguntarse, si existen evidencias, tradiciones orales, manuscritos e incluso una tumba, ¿por qué esta historia ha sido silenciada? ¿Por qué la tumba de Rosabal fue sellada?
¿Por qué se desalientan las investigaciones arqueológicas? ¿Por qué los documentos que relacionan a Jesús con India han sido retirados de circulación o desacreditados con rapidez? Quizá la respuesta esté en el poder. Porque un Jesús que no pertenece a una religión específica, es un Jesús que no puede ser controlado por ninguna. Un Jesús que vivió y murió en la India sería incontrolable, libre, humano, peligrosamente real. La Biblia, tal como la conocemos, fue redactada, editada y canonizada por concilios eclesiásticos a partir del siglo IV. ¿Y si faltó un capítulo? Uno que hable del este, del Himalaya, del silencio de los monjes, de la compasión del Buda, del aliento del alma en el yoga. ¿Dónde está el Evangelio del peregrino? ¿El relato del Cristo que camina descalzo por los senderos del Tíbet? Ese Evangelio, tal vez, no está en papel, sino grabado en el corazón de quienes aún buscan respuestas más allá del dogma. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea vuestro servidor. Mi reino no es de este mundo. ¿Acaso no son enseñanzas que también podríamos encontrar en la boca de Buda, de Lao Tse o de un sabio indio en Cachemira? Quizá el milagro más grande de Jesús no fue caminar sobre el agua, ni convertir el agua en vino, sino haber cruzado culturas, religiones y siglos, sin perder su esencia. Quizá su resurrección fue más simbólica que literal. Una forma de decirnos, no importa cuántas veces me quieran enterrar, mi mensaje volverá. Y si Jesús vivió en India, murió anciano, fue enterrado en Rosabal, entonces su cuerpo reposa, pero su alma sigue caminando entre los buscadores de la verdad. ¿Y si Jesús no ascendió en una nube? ¿Y si no fue simplemente un mártir, sino un maestro que decidió retirarse del mundo para vivir su vejez en paz? ¿Cambiaría algo en tu fe? ¿O en tu forma de vivir? ¿Te haría sentir más cerca o más lejos de él? ¿O tal vez te haría pensar que no necesitas templos para encontrarlo, sino caminos? No Biblias, sino silencio interior. No credos, sino compasión. El fin del camino o el principio. Rosabal no es solo una tumba. Es una grieta en la historia. Una herida abierta entre lo que nos contaron y lo que podríamos descubrir. Tal vez nunca sepamos con certeza si Jesús está enterrado allí. Pero lo que sí sabemos es que su presencia trasciende la tumba. Porque tal vez, el Cristo que resucitó no fue el cuerpo, sino la idea. El arquetipo del maestro que renace una y otra vez, en cada época, en cada cultura, en cada búsqueda sincera. Tal vez no encontraremos a Jesús en los libros antiguos ni en las piedras selladas. Tal vez está en el viento que sopla entre los Himalayas. En la mirada de un anciano sufí. En la sonrisa de un niño tibetano. En las preguntas que no dejan de arder en tu interior. Porque el verdadero viaje comienza cuando te atreves a dudar de lo que siempre diste por cierto. Y si el verdadero milagro no fue la resurrección, sino haber vivido en silencio, en la India, como un simple sabio. Jesús en la India, la historia que tal vez nunca quisieron que conocieras. ¿Y tú qué piensas? ¿Es posible que Jesús viviera en la India? ¿Has escuchado otras versiones de su historia? Cuéntanos en los comentarios. Y si este video despertó tu curiosidad, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en nuestro próximo viaje por los secretos más ocultos de la historia.